Muy bien, continuamos con más ropa prestada. Estamos aquí a través de Cuántica Medios y les estaremos haciendo compañía hasta la hora 20. En un ratito nada más vamos a estar hablando de un juego, ¿sí? Que podríamos decir que se pone la soberanía sobre la mesa de alguna manera, ¿no? Vamos a hablar eh, de un juego de mesa que está revolucionando no solamente las redes, sino de alguna manera la educación también. Así que enseguida vamos a estar charlando de eso. Creo que ya lo tenemos a Iván, así que enseguida le vamos a estar dando las buenas tardes cuando lo tengamos en pantalla. Lo vamos a saludar y vamos a estar charlando un ratito con él. ¿De qué vamos a estar charlando? Vamos a estar charlando de un juego que, como les decía recién, podemos hablar de poner la soberanía sobre la mesa. Un juego que revoluciona la educación. Ahí lo vemos que estamos los dos con el mate. Él está con el mate, pareciera que estuviese planeado esto, pero no, ahí lo tenemos. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para que no te escucho, para que yo no te estoy escuchando. A ver ahora. A ver, ahora me Ahora escuchan sí, bien ahí te ahí. escucho, perfecto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estoy muy bien, muy buenas tardes. Estoy con el mate como buen entrerriano. Así Como, que, como bueno, muchas corresponde, gracias. ¿no? Acá también estamos con el mate nosotros. Muy bien, genial. Me parece excelente. Una para un matecito para ir cerrando Sí. el martes. Perfecto. Iván, sos parte del colectivo El Equipo Azul. Contanos un poquito primero acerca de eso y después nos vamos metiendo dentro del juego. Bueno, sí, el Equipo Azul es una editorial de juegos de mesa de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Yo soy el director, Mariana Licursi, el Gurí Pereira de Concepción del Uruguay, Sebastián Gómez completan el equipo editorial Ujú. y bueno, trabajamos con diferentes artistas visuales de la zona para cada una de las propuestas lúdicas pedagógicas que nosotros creamos, que le llamamos juegos de mesa. En el caso de Malvinas y Antártida, que van a hacer la propuesta de Juegos de Soberanía, son Ujú. ilustrados ambos por un artista de acá de Paraná que se llama Mario Miloco. Qué bueno. ¿Cómo nace la idea de este juego? Bueno, un poco es una especie de serendipia. Fuimos un día con mi familia a buscar un juego nuevo para renovar un poco la ludoteca y tener con Mariana, somos una familia ensamblada, tenemos 3 hijos en total y Ujú. entonces queríamos renovar un poco los juegos que teníamos a disposición y de alguna forma yo interpreté un patrón que era la dificultad de encontrar en la oferta local juegos de mesa que hablaran de temáticas como más puntuales, más cercanas, más hacia la Argentina y sobre todo Entre Ríos. Y entonces se me ocurrió decirle a los chicos, vamos a hacer un juego que sea nuestro y volvimos a casa, nos pusimos a hacer un juego sobre, elegimos mitología, pero mitología del litoral, o sea, Sí. mitología litoraleña. Hay un montón de leyendas, mitos, personajes muy, muy copados Ujú. y me llamó la atención que nadie los usara para hacer juegos de mesa. Y bueno, que empezó como un chiste y quedó. Ese juego empezó a mejorarse, yo lo ilustré un poco más lindo al pasar el tiempo, fue dando vueltas como el juego de los grupos de amigos. Y en la pandemia, esto fue en marzo de 2019, ya en la pandemia con una política pública de la provincia de Entre Ríos, que es de jóvenes emprendedores, que es un programa. Bueno, y ahorros también, ese crédito y ahorros personales, Sí. pudimos publicar nuestro primer juego. Todavía no existía el equipo azul, nosotros simplemente queríamos poner en consideración de la gente la propuesta, ¿no? De un juego de mitología y a la gente le encantó. Las primeras 200 unidades las pudimos vender en 8 días, fue Hubo. tremendo. Rápido. Entonces, bueno, ahí nos dimos cuenta de que había realmente una necesidad, lo cual es clave para cualquier emprendimiento identificar, ¿no? También una necesidad y resolverla.
claro. Creímos en ese momento que lo podíamos hacer y así empezaron a aparecer juegos y así también fuimos aprendiendo del rubro. Bueno, yo ya trabajaba previamente en la editorial municipal de Paraná, así que algunas cositas del mundo editorial ya iba sabiendo. Ujú. Eh, y bueno, llegamos hasta esto que se está viendo en imágenes, que cuando uno se autopercibe editorial y se organiza en función de eso, establece líneas de publicaciones. Nosotros por ahora tenemos tres, una que es de juegos de ambiente y cultura, la otra de juegos literarios, y esto que se ve en pantalla son los primeros juegos de soberanía. Bien, ahí estamos viendo, como decís en pantalla, además de ver algunas imágenes de el juego sobre la mesa, ¿estuviste en Antártida? Así es, estuvimos en base Marambio. En realidad el juego de Antártida viene de otra investigación anterior que es sobre Malvinas. Ujú, Ya esa investigación que empieza en el 2023, nosotros la fuimos a buscar, ¿no? O sea, como que aprendimos el proceso que yo venía contando de Piedras del Universo, que es el juego de mitología, que dio lugar a la editorial. En ese caso, la ausencia de ese tipo de juegos yo la encontré, ¿no? Casualmente. En el caso de Malvinas, no. Ya no, tomamos nota de que no había muchos juegos de Malvinas dando vuelta. Dijimos, ok, hace 190 años somos el país querellante en la cuestión Malvinas. No puede ser que no tengamos herramientas educativas tan importantes y con tanta potencia como es un juego de mesa. Entonces, bueno, nos dimos a eso. Y no, yo termino presentando el proyecto en una diplomatura de las Facultades Sociales de la UBA y REDAPE. Me becan en esa diplomatura, que es Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Me ujú, permite a mí retomar la información del juego y a la vez hacer una investigación de cuántos juegos había en Argentina y en el mundo en torno a Malvinas. claro. Bueno, en Argentina para el 2023 no había nada. Había juegos que eran adaptaciones de otros juegos, encontramos un Catán de Malvinas, encontramos una Oca de Malvinas, un ajedrez malvinero, Sí, pero no encontramos juegos originales. Yo igual hago una salvedad, ¿no? El docente cuando no tiene la herramienta, la inventa en el sí, camino. totalmente. Una oca malvinera a mí no me parece una mala idea, pero en términos estrictamente editoriales, uno no puede publicar una oca malvinera porque estaría ya trabajando sobre el registro de un juego que ya está registrado, lo mismo como Claro. un Catán. Por eso, por esa simple razón elegimos el criterio editorial para hacer la investigación. Ahora, los otros juegos que existen en las aulas, porque nadie antes se había hecho cargo de la temática, yo aplaudo de pie a esos docentes, me encanta. Sí, sí, sí. Bueno, yo hice carrera docente, no la terminé, ¿no? Pero sí, dependiendo el docente que tengas enfrente, el formador de docentes, está el que incentiva a tener nuevas prácticas educativas y está el que no. Pero cuando un docente formador incentiva al docente que se está formando a buscar estrategias para enseñar una cosa o la otra, independientemente de el área en que se vaya a desarrollar la actividad, surgen un montón de cosas y surgen también esto que vos decías, como la boca malvinera, la adaptación de juegos de mesa para llevarlo al aula con un tema específico. Sí, tal cual. A mí me parece que, y nosotros vamos bastante a institutos de formación docente, a dar talleres, algunos son más acotados a, por ejemplo, desarrollo rápido de técnicas lúdicas. O sea, tengo 40 minutos, una hora libre, ¿qué puedo hacer? ¿Con qué Claro, herramientas? ¿Cómo crear un juego rápido? Y otros son un poco más trabajando en base a temáticas, más bien, más organizadas, digamos, cómo hacer un juego con una temática determinada ya pensado para un laburo a lo largo de todo el año. Pero en cuestión, a mí me gusta remarcar que yo de los docentes que más me acuerdo de mi primaria, de mi secundaria y sí, de la universidad, este, son los que a mí me enseñaron a pensar, no los que me enseñaron información, no los que me claro. ayudaron a incorporar información, sino los que me ayudaron a pensar. Y el juego tiene una gran virtud en ese sentido, porque yo siempre trato de explicar para la gente que no está o que no pertenece al mundo de los juegos de mesa. Tiene tres componentes. Uno es la temática, el universo muy general de lo que va a hablar el juego. Ujú, Otro es cómo es la matemática del juego, ¿no? ¿Qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cuáles son las reglas, cómo va a funcionar? Pero hay una que engloba las dos y para mí es superior, que es la narrativa. Y ajá, ahí es donde juegos como
otro que hicimos para la provincia de Entre Ríos, Senado Juvenil, que enseña un poco el papel de los senadores. Qué bueno. Los chicos secundarios tienen que emular el papel de los senadores, o sea, pensar en política. Ujú. Malvinas, Antártida, son juegos donde ahí ganan mucho terreno porque nos ayuda o nos obliga a pensar, a relacionar los contenidos que hay en el juego. Y además el de Malvinas sobre todo es un juego proyectivo, porque nosotros cuando investigamos acerca de qué juegos había, encontramos 0 en Argentina, pero encontramos 17 en el mundo. La mayoría británicos, todos los juegos, los 17 wargames, o sea, juegos de guerra. Joder. En los juegos británicos abundaba la narrativa del juego de que el objetivo tenía que ver con desplazar las posiciones argentinas en el tablero, o sea, muy direccionada Ujú. la herramienta pedagógica desde el punto de vista británico, cosa con la que yo no estoy enojado particularmente. Si el enemigo hace bien las cosas, yo no me enojo con el enemigo. Son las Muy reglas del propio, juego, digo, podríamos decir. muchachos, hagamos nosotros, claro. Claro. Entonces decidimos nosotros en el juego de Malvinas no solamente agregar información, que no es la primera línea en la que nosotros descansamos mentalmente cuando pensamos Malvinas, o sea, flora y fauna nativa, puntos geográficos. Cuando pensamos Ujú. Malvinas, naturalmente nos vamos al conflicto armado del 82, y está Claro. bien, pero Malvinas no es solamente el conflicto armado del 82, es una historia anterior, es una historia posterior, y además ni siquiera es una cuestión, una cota solamente histórica, sino que tiene un montón de información que nosotros necesitamos conocer. Por ejemplo, recursos naturales, Claro. bueno, un montón de data, pero además hay mucha información en el juego que te apunta a situaciones que todavía no existen, porque el juego te plantea una narrativa que arranca con ¿qué vamos a hacer cuando recuperemos la soberanía que nos corresponde en Malvinas? Y ahí los pibes se les explota la cabeza Claro. y participan muchísimo. Por ejemplo, yo siempre les digo, ¿qué nombre le pondrían a una nueva ciudad del archipiélago Malvinas? Porque hasta ahora hay una sola, que es Puerto Argentino, a una nueva ciudad, a un nuevo pueblo en Malvinas, ¿no? Ya fundado por argentinos. Y bueno, y empiezan esas discusiones, una avenida principal en Puerto Argentino, que habría que cambiarle todos los nombres, ¿no? A las calles. Ujú. Bueno, ¿cómo sería ese trámite? Y es pensar Malvinas desde otro lugar también. Claro. Claro, claro. Me quedé con lo que decías anteriormente, ¿no? Que no había ningún juego acá en nuestro país relacionados con la Antártida y con Malvinas, diciendo que Argentina es el primer país que tuvo base en la Antártida, ¿no? No solamente el primero que tuvo base, sino que en el sentido de base permanente que opera todo el año, los primeros 40 años de presencia argentina en Antártida lo hicimos en soledad. Claro. Eh, Recién a los 40 años de nuestra primera permanencia, aparece Chile, aparecen otros países a establecer bases permanentes, pero en los primeros 40 años éramos el único país que teníamos una base permanente de trabajo todo el año. Ujú. Somos el país con mayor cantidad de años continuos de presencia antártica y a la vez el país que tiene mayor cantidad de bases. Tenemos 13 en total, 7 de las cuales están operando mientras nosotros conversamos acá, 6 de las cuales están en receso hasta noviembre, que va a comenzar la próxima campaña antártica de verano. Claro. Iván, ¿cómo fue recepcionado el juego primero por parte de los chicos en las escuelas que pudieron participar y cómo fue recepcionado allí en la base Marambio? Bueno, de dos maneras muy diferentes, ¿no? Naturalmente. Y no solamente lo testeamos en algunas escuelas, sino también en bares y en lugares un poco más descontracturados, para ir trabajando con diferentes grupos de personas. Y siempre lo que encontramos de este lado, en el continente americano, porque Argentina es un país bicontinental, hay que Sí. aclarar, forzar ese concepto. En el continente americano lo que encontramos, lo que abunda es la sorpresa, porque hay bastante poca información acerca de Antártida. Y Argentina es un país potencia, es un país pionero en Antártida, tiene mucho que decir. Entre Ríos, mi propia provincia, tiene dos próceres antárticos de talla. Yo te diría que si hay un podio, estos dos no los podés mover. Claro. El tercero lo discutimos, pero estos dos, Sobral y Pujato, son indiscutibles. Son dos próceres antárticos tremendos, y uno nacido en Gualeguaychú y el otro en Diamante, y en Entre Ríos no los conoce nadie. O sea, muy poca gente que no esté en el tema conoce a Sobral y a Pujato. Entonces, acá, para responder tu pregunta, en Argentina continental americana encontramos
sorpresa, ¿no? Mucho Sí. interés, o sea, yo no sabía por qué, cómo que tenemos tantas bases, cómo se llaman, bueno, un poco la historia, ¿viste? Nos van preguntando y después el juego siempre ha funcionado bien, es un juego colaborativo. Y en el caso de lo que estoy viendo en imágenes en Argentina Antártica, lo que encontramos fue una confirmación muy feliz. Había voluntarios que se habían anotado para jugar, jugamos, les tocó encontrar mucha similitud. Nosotros trabajamos fuertemente eso. Previo en el trabajo de desarrollo del juego, entrevistamos mucho personal civil y suboficiales de diferentes fuerzas Ujú. y en esas entrevistas tratábamos de sostener la información y que el juego guardara relación directa con la realidad. Por ejemplo, hay dos cartas de Hércules, C130, como en el recursero de las cartas, del mazo de cartas, y en el juego, si jugás un Hércules, para que funcione la operación aérea, tenés que jugar el otro Hércules en el mismo turno. Esto Ajá, es así porque en la realidad, para que un Hércules despegue, para ir a Marambio, por ejemplo, el otro Hércules tiene que estar operativo en tierra. No están los dos operativos, no se puede hacer el puente aéreo. Es una condición. claro. Así que bueno, mientras testeábamos el juego en Marambio, lo que encontramos fue la confirmación de mucha data que los chicos decían, claro, esto es así, y esto lo hicieron, esta base, claro, es verdad, esta base tal cosa. Bueno, había esa confirmación de gente que trabajaba y que vive ahí, que ahí se los ve a los chicos, son unos genios totales, de la información que estaba en el juego con su trabajo de todos los días, que es desarrollar la logística antártica. Claro. Iván, podríamos decir de alguna manera que cuando un pibe de la primaria o la secundaria agarra el juego, o se ponen a jugar en familia, ¿por qué no? Eh, eh, podría ser como una capacitación para llegar a la Antártida, a trabajar en la Antártida, a formar parte de un equipo de investigación. Yo la verdad que lo que anhelo con este juego, que ahora está en una instancia de validación de archivos, estamos para ahí haciendo los trámites para entrar a imprenta, estamos en preventa también, porque hicimos una preventa colaborativa. Lo que yo anhelo honestamente es, me imagino, un pibe de Salta, un pibe de La Rioja, uno de Entre Ríos, uno de Santa Fe, que con 10 12 años en la escuela un día la docente aparezca con el juego de la Antártida, Sí, lo explique, lo jueguen y el chico diga, Esto es mi país. O claro, sea, yo puedo trabajar de esto, yo puedo hacer esto. Listo, me cambiaste la vida, hermano. Me cambiaste el bochazo. Y no sí, estar pensando que voy a trabajar en una aplicación pedaleando para llevarle comida a alguien o voy a trabajar, a tratar de soñar estar en una startup de Estados Unidos y en un chasquido de dedo hacerme millonario. Eso no existe, eso no ocurre. totalmente. Lamentablemente está bastante instalada la solución inmediata. Yo creo que Sí, lo que nosotros merecemos como argentinos es recuperar eso, una narrativa. Por eso hago tanto hincapié en la narrativa de los juegos. La narrativa nos hace contarnos a nosotros cosas, imaginarnos en comunidad ujú, cómo puede ser nuestro país. Y tenemos que recuperar ese diálogo. Yo creo, y esto es una opinión personal, que estamos mucho tiempo dedicados a estar escuchando los problemas de los políticos en sí, general, de todo color y de toda forma, eh, y que no hay una contrapartida de eso. Yo no veo al universo dirigencial político escuchando y atentos a los problemas de la diaria de la mayoría de los 50 millones de argentinos. claro. Entonces, pero entre nosotros, en comunidad, creo que tenemos la obligación de recuperar eso, de recuperar el mirarnos unos a otros y narrarnos cómo va a ser el país que queremos. Porque perdimos de foco esa discusión. Yo creo que Argentina la tuvo, también tuvo una clase dirigente a la altura de la circunstancia que debatía seriamente, Sí, no de cómo enjuiciarte y meterte en cana, sino yo no pienso igual que vos, pienso diferente, pero los dos estamos pensando lo que puede llegar a ser mejor para el país, seriamente. claro, Y eso claro. me perdió bastante. Entonces lo que yo anhelo un poco con estos juegos es plantar semillitas, como dice Ivy Perrando Schaller, que es nuestra socia en este proyecto, es una gran amiga, fotógrafa, documentalista, con la que yo viajé a base Marambio, y esas fotos que se ven ahí son trabajo de Ivy. Siempre me está diciendo, estos juegos son como plantar semillitas, hay que hacer, hay que hacer, hay que revolear, Claro. alguna va a brotar. La posibilidad de
enseñar soberanía desde el aula, ¿no? Con el juego. Sí, sí, porque ese concepto es súper importante, es súper abarcativo. Uno puede estar un buen rato hablando de soberanía porque naturalmente pensamos en soberanía política, pero también hay soberanía alimentaria, Claro. soberanía ambiental. Yo siempre les digo a los chicos, ¿qué se imaginan ustedes por soberanía? De hecho, en Malvinas está llevado bien a lo práctico. Le digo, si yo pinto mi casa del color que yo quiero, soy soberano en mi casa. Claro. Los chicos se ríen, les digo, en el juego de Malvinas, justamente la narrativa es 2026, 2030, 2050, no sabemos cuándo va a pasar, pero en el juego Gran Bretaña se retiró por la razón que a ustedes se les ocurra. En alguna escuela, la docente de literatura les dije, hacés escribir la noticia. Claro. Está bueno. Y que si escribís la noticia como si fuera un diario imaginario, un periódico, tenés que escribir las razones. Y ahí descubrís cómo los chicos se imaginan qué razones podrían ser para las que Argentina recupere la soberanía. Eso es recuperar en el imaginario la posibilidad. Muchos chicos me dicen, ¿por qué? Y a verla ahora, no, estamos en horario de protección al menor, no sé si se puede decir malas palabras, pero Bueno, me se dicen dicen, en cualquier momento, pero ¿por los qué chicos cagan? de Sí, secundaria me han dicho muchas veces, che, ¿por qué hinchan tanto las pelotas con Malvinas si nosotros ya perdimos la guerra? Primero yo saco la carta, hay una carta en el juego que es la resolución 37.9, ajá, noviembre del 82 de la ONU, que, dicho en criollo, te dice, el resultado de un conflicto armado no otorga ni quita derechos de soberanía. Puedes ganar y perder una guerra, no te da soberanía ni tampoco te la quita. La situación de discusión del conflicto está ujú, igual como estaba antes del conflicto armado del 82, del 2 de claro, abril. Entonces, una vez que pasa eso, yo lo que trato de entablar es una charla con los chicos acerca de cómo nos imaginamos cosas, cómo recuperamos la posibilidad de imaginar que vamos a recuperar las ujú, Malvinas. ¿Qué vamos a hacer en cuestión? Algunos me dicen, ¿quién se va a ir a vivir ahí? Esto yo se lo conté a Ibi, que Ibi vive en Río Gallegos. claro, Y Ibi se ríe como te estás riendo vos porque me dice, a ver, vamos a analizar un poco. ¿Qué pasa en las Malvinas? Hace frío, sí, hay viento, sí, eh, llueve mucho tiempo o no llueve nada, hay nieve, se corta internet, se corta la luz. Lo que pasa en Río Gallegos, claro. Pero algunos es lo que chicos, pasa, y bueno, nosotros estamos en Florencio Varela, ¿no? El conurbano de la provincia de Buenos Aires. En invierno pasa eso y cuando hay temperaturas bajo cero, bueno, el frío de acá no es igual que el de allá, pero son situaciones más o menos parecidas. La luz se corta en todos lados, llueve en todos lados, digamos, es adaptarse al clima, a la situación. Uno cuando se muda, cuando se cambia de casa, se cambia de barrio, se cambia de escuela, ponerle los pibes, también tienen que adaptarse a nuevas situaciones. Bueno, es adaptarse a sí. nuevas situaciones. Hay dos conceptos de la política que creo que también habría que recuperar. No sé si lo vamos a lograr nosotros con los juegos, pero tiramos ese granito de arena, con otro Sí, granito de arena, estábamos armando una montañita. Uno dijo una vez que gobernar era poblar y el otro dijo que gobernar era crear trabajo. Yo creo que los dos están acertados y mirá claro. que opinaban bastante distinto. eh, Están acertados y forma parte de lo que tenemos que recuperar. El sur argentino, tenemos que tener políticas que miren hacia allá. Ujú. Tenemos que tener, por ahí creo que Alberto en algún momento dijo de poner una capital en el norte, no, de ninguna manera. Hay que mirar Al cómo sur. vamos a poblar y cómo vamos a hacer ejercicio de soberanía sobre nuestra Patagonia para ponerla muy difícil al sostenimiento de Malvinas por parte de Gran Bretaña Claro. y a la vez para que cuando llegue el momento ya esté todo organizado. Cualquier persona de Río Gallegos se va a vivir a Malvinas sin ningún tipo de problema. Aparte, ¿a cuánto queda? 600 kilómetros, menos de 550 kilómetros. Claro. Listo. En los años 70, el proveedor de gas, de combustible y de puente aéreo era el ADE, YPF. O sea, ya lo hicimos. No es algo Sí, que nunca se hizo. claro. La gente de Malvinas venían a estudiar al continente, a la Argentina, a Ujú. escuelas argentinas. En los 70, 60, 70, se llegó a eso. Hay fotos en las que hay galpones de Malvinas con la bandera de Gran Bretaña y la bandera argentina flameando juntas. Claro. Eh,
Entonces, no es nada del otro mundo. ¿Pero por qué perdimos eso? Bueno, porque después del conflicto armado nos fumamos 35 años de desmalvinización pura y cruda. Totalmente, totalmente. Eh, Entonces, sí, es muy difícil así. El chico claro, de 20 te dice, no, pero ¿quién va a ir? No, 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 fíjate esto, fíjate esto, fíjate. Ah, pero ya estuvimos, entonces está todo, es facilísimo. Sí, sí, claro. cualquier argentino diría, por supuesto. Claro. Iván, está la idea de poder digitalizar esto. Viste que hoy estamos en una era digital y hay juegos para el celular, para la computadora, qué sé yo, juegos en red. No, 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 no. No es el rubro que me convoque. Me encantan los Sí, videojuegos, me encantan. Sé que hay pequeñas editoriales de videojuegos que están trabajando. Creo que hay una que se llama El Burro, que hizo hace un par de años, 2024 tiene que haber sido, La Última Carta, que es un juego que me encanta el punto de vista que tiene. Es un primera persona en el sí, juego y vos sos el soldado que sobrevive de tu grupo y que tiene las cartas que esos mm, compañeros caídos le escribieron a sus familias. Entonces tu sí, misión es sobrevivir para que esas cartas lleguen a lleguen a destino. destino. Fíjate qué Qué bueno. emocional. Sí, Ese juego, la última carta, ya está en desarrollo, creo que ya está publicado, está para jugar. Compró notoriedad a nivel nacional ese juego en su momento cuando salió. Entonces yo creo que hay gente que ya está trabajando en eso. Nosotros estamos en otro soporte, que es el ujú, juego de mesa analógico, papel, cartón, PLA, para jugar en tiempo presente. Que si me preguntás, y acá otra vez me permite una digresión, esto es sí, una opinión personal, eso sí creo que también está bueno recuperarlo. Tratar de no estar intermediados por pantallas todo el tiempo. claro, Una pequeña misa de tiempo presente en el aquí y ahora con otros es algo que está buenísimo y que no hay que perderlo de ninguna manera. Poder estar 6 amigos o una familia de 5 jugando el mismo juego sin estar intervenidos por pantallas, ujú, eh, creo que es algo riquísimo que como seres humanos no deberíamos perder de vista el valor que tiene. claro. ¿Cuál es el mínimo y hasta cuántos jugadores pueden participar? En el caso de Malvinas, es un juego pensado para 4 jugadores Sí, eh, y ahí representamos, es competitivo, ¿no? Representamos argentinos que estamos trabajando en las Malvinas, llevando adelante diferentes hechos Hay cartas de desarrollo, hay cartas de recursos, hay cartas que te ponen a pensar. Hay una carta que es la Universidad Nacional Malvinas. oh, Nosotros y nosotros a cada carta le dejamos un espacio para cuando el juego esté publicado y la gente lo tenga, lo pueda personalizar. Por ejemplo, hay una escuela primaria y abajo le hemos puesto Julio Cao. Pero después dijimos, no, no lo vamos a poner nosotros, que la gente pueda escribir y personalizar su carta está y bueno, decir, bueno, la escuela primaria en Malvinas, cuando sean, ya son argentinas, pero cuando podamos ejercer soberanía, se va a llamar de esta manera. claro. Perfecto, me encanta. Bueno, y me acuerdo de una anécdota muy graciosa que yo viajo con mi familia a Ushuaia, voy a visitar el centro de veteranos y les presento el juego, les encantó, a los 5 minutos estaban revoleando cartas, nos cagamos de risa. Y ahí precisamente estábamos hablando del potencial del juego y demás. Eh, Me perdí, vos sabés que no me acuerdo a qué iba yo con todo esto, pero bueno, nada, volvemos a cuántos jugadores. Sí, Son 4 jugadores en el caso de Malvinas y en el caso de Antártida también, pero ahí es diferente porque en el caso de Antártida jugamos todos en equipo contra las inclemencias climáticas. En Antártida el clima es el factor a vencer. Son 13 turnos. Ahí vos sabés que te perdí el audio, no te estoy escuchando. así, ahí se le terminó la batería al micrófono. No, Ay, decía, en el de Malvinas, más allá de que sean 4 jugadores, por ahí se puede dar la estrategia de que sean 4 grupos y que sea un capitán, ¿no? Y el que esté al frente del absolutamente. juego y que las estrategias sean en grupos. Absolutamente. Nosotros, de hecho, ahora estuvimos en una actividad en la UADER, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos,
y ahí jugamos con ingresantes a diferentes carreras y se organizaron en 4 equipos de 3 jugadores y tomaban decisiones de manera conjunta. claro. Lo que te quería decir es que en el centro de veteranos me cagaron a pedo cuando puse Universidad Nacional Malvinas, porque dijeron, no, 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 las Malvinas están en Tierra del Fuego, Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Bueno, Tenés razón. Ahí me acordé, se me había traspapelado lo que quería contar. Bueno, en el caso de Antártida son 13 turnos, tenemos una oportunidad por cada turno de solucionar, responder a las necesidades de cada base, que son sí. 4. Tenemos que relevar el personal militar que quedó invernando en la campaña anterior. Tenemos que recoger la basura, eso me lo pidieron muy encarecidamente porque el Ah, Tratado mira. Antártico es súper riguroso con todos los residuos que se generan en el continente antártico, Sí. hay que mandarlos al continente americano a tratarlos, no pueden quedar ahí. Tenemos que bajar los suministros necesarios para que la base opere y tenemos que bajar los científicos que van a trabajar en la campaña antártica Ah, de verano. Entonces, hay que resolver en 13 turnos las necesidades, esas 4 necesidades de cada una de las 13 bases, pero cada una de las bases va acompañada de una carta de clima, que te dicen qué condiciones climáticas operar. Bueno, obviamente la mayoría son bastante adversas, claro, claro. y nosotros vamos a tener cartas de logísticos, o sea, de gente del ejército, Sí. marinos, pilotos, también tenemos naves de tierra, vehículos aéreos y embarcaciones. Y hay que tratar de hacerlos coincidir. O sea, si yo juego un marinero, alguno de mis compañeros tiene que jugar un aviso, un bote Zodiac, un EDPB, para que el marinero y esa carta de embarcación operen. Ahora, el tema es que en ese juego no se puede hablar, yo no puedo decir las cartas que tengo. Ah, Y eso hace que sea muy gracioso, porque es como en el truco, nos empezamos a hacer claro, señas. Bueno, existe esa tensión que lo claro. hace muy divertido. Está bueno. Es un juego de estrategia bastante interesante, ¿no? Sí, absolutamente. Es muy estratégico. De hecho, si sumamos los puntos de maniobras de las 13 bases, suma 100. Y si sumamos los puntos de maniobras de las cartas combinadas, suman 100. Ajá. Entonces, lograr el 100 de 100 y convertirse en héroe antártico es algo muy, muy difícil de realizar. Esa es una de las correcciones que nos hicieron los chicos en base Marambio. Cuando nosotros llegamos al juego, la suma de los puntos de las cartas era 125. Nos dijeron, no, 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 para cumplir exactamente tiene que ser algo dificilísimo de lograr. O sea, Ajá. lo logramos, vamos todos al obelisco a sacar una foto, no sé, a donde va a caer un porque tiene que ser realmente muy Salimos, complicado. 100 de 100 salimos campeones, vamos por la cuarta estrella. Ojalá que sí, igual yo no quiero decir nada, hago cuernito, felicitaciones a España y Francia por su nuevo campeonato mundial. Amigos, Claro. Iván, bueno, ¿para cuándo crees que el juego esté con distribución nacional? bueno, nosotros estamos esperando que de la quincena de julio en adelante ya poder precisar una fecha. Mi objetivo es era llegar inicialmente para el 10 de junio. Ya Sí. estamos mañana a 10 de junio y estamos recién entrando a imprenta. Así que puede ser para la segunda quincena de julio, primera semana de agosto. Nosotros tenemos dos ferias regionales muy importantes, que es la Ujú. Feria del Libro de Paraná y después la Feria del Libro de Santa Fe, que somos ciudades hermanas Sí, que están unidas por el túnel subfluvial, y son dos ferias regionales muy importantes. Queremos llegar para ese momento. Y bueno, después vamos a estar, seguramente quien ofició de transportista, de fletero en esto, para poder viajar a base Marambio, fue el Comando Conjunto Antártico. Y claro. también les dijimos que sería para nosotros un honor poder viajar y presentar el juego El juego también en el allá. comando. Cualquier universidad o escuela que tenga ganas de hacer fecha, nosotros somos de Entre Ríos, pero estamos a 5 horas de Buenos Aires. Así que quien nos invite para poder presentar estos juegos, también estamos más que a disposición. Y para quien quiera conocer un poco más de todo esto, después de esta entrevista, agarra el teléfono, Instagram, @el equipo azul, lleva el artículo adelante. Algunos ponen equipo azul, no, No, es el el equipo azul. equipo azul, y ahí van a conocer más detalles de todo esto. Muy bien. Nosotros vamos a hacer, ahí está, Iván Taylor, el equipo azul, que lo busquen así en las redes sociales. Vamos a hacer las gestiones para que puedan estar como invitados en la Feria del Libro de aquí de Florencio Varela, así que
le mandamos el mensaje a Andrea Di Giovanni, que es la secretaria de Educación, que es amiga de la casa y demás, así que a ver si pueden estar. La Feria del Libro acá en Varela es, creo que es octubre o noviembre, se va a hacer este año, así que llegamos bien con el juego. Así que, Iván, gracias por estos minutos. ¿Hay otro proyecto del equipo azul después que salga este Siempre, juego? siempre hay perfecto. De hecho, hay uno que a mí me interesa particularmente, lo voy a contar breve, porque el tiempo Sí, es tirano. Tenemos un desarrollo de un juego sobre Artigas, ¿bien? ajá, Es un juego, Artigas para las provincias como Corrientes, Entre Ríos, para Uruguay, para Santa Fe, es un personaje muy cercano que explica gran parte del desarrollo de las tomas de decisiones de principios del siglo XVIII. Y es un juego colaborativo también en el que hay que armar un congreso de los pueblos libres. ujú, Pero en este juego hay también roles ocultos. Uno puede ser artiguista o puede ser traidor. claro, Lo cual es de esa época, pero también es de esta, ojo. totalmente, Y es muy humano. totalmente, Entonces, sí. bueno, y la intención, porque algunos piensan que todos los entrerrianos somos urquicistas. Entonces, tenemos ganas de hacer sobre Urquiza, nos encantaría, ya estamos charlando con algunos amigos de Santa Fe para hacer uno con Estanislao López, o sea, hay una Sí. estructura de juego en la que podemos poner un personaje. Y a mí en lo particular me encantaría tener la posibilidad de hacer un juego sobre Rosas, que es un personaje. No sé, ¿sabes qué estaba pensando justamente en Rosas? Estaba pensando en los azules, los federales, estaba pensando en las invasiones inglesas. Digo, me parece que la temática es muy buena para meternos un poco en lo que es la historia argentina. Sí, absolutamente. Así que bueno, en la línea de soberanía estamos laburando ese juego, así que estamos muy metidos en este tema. Qué bueno, Iván, gracias por estos minutos. Me quedaré hablando un poco más de los proyectos y demás, pero tenemos otra nota pautada. Muy bien. Felicitarlos por esto y espero que podamos vernos en la Feria del Libro de acá de Florencio Varela, que Me podamos encantaría. tener el sí para invitarlos y que nos puedan venir a contar en persona de qué se trata este juego y los otros que puedan llegar a surgir de acá a octubre, noviembre. Sí, imagínate en la feria ponemos 5 mesas, 5 tableros de Malvinas y todo el mundo a jugar. Me Claro, encanta, sí, ya estoy, totalmente, ya estoy. totalmente. Emocionante y espiritualmente estoy ahí. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y por permitirnos contar nuestra historia. Un Iván, gustazo, che. un abrazo y hasta pronto. Chao, chao. Chau, chau. Era Iván Taylor del equipo azul contándonos acerca de este proyecto, este juego que ya está en imprenta y que muy pronto vamos a poder estar manipulando sobre Antártida y las Malvinas Argentinas.